Buenos días o tardes, perdón. Buenas tardes. Bueno, les estoy mostrando en la Buenas pantalla tardes. la tarea 3. ¿Sí la están viendo? Sí, sí, profe. Ok, ya la puse en el aula virtual. Está bastante larga, no se asusten, porque algunas de las cosas ya las hicimos en clase, o las estamos haciendo, o las comenté que las iba a dejar. Entonces, lo primero que les digo es que no se asusten de la longitud, pero la intención pues es que ahí vengan las cosas que considero yo que tienen que estudiar o que tienen que escribir. Recuerden que eh, el plan, pues, es que yo les pueda preguntar en el examen cualquiera de los ejercicios, entonces lo conveniente es que ustedes, aunque no los entreguen o no los den a que yo los revise, los hagan todos y bueno, pues que estén seguros que estén bien. Sí, habrá algunos que no necesitan revisión, que está claro que les salió el ejercicio y lo están escribiendo bien. Bueno, entonces esos de acuerdo, ¿no? Nada más ténganlos listos y yo les puedo preguntar directamente algún ejercicio de las tareas, de las 3 tareas. Ese sería el material que vamos a examinar, como les decía, de este viernes que viene al otro, ¿no? Ese sería la planeación del primer examen y nada más abarcaría este material que estamos viendo, incluyendo la clase de hoy. No sé si me vaya a dar tiempo de terminar, pero voy a terminar de ver los teoremas más importantes, eh, estos teoremas fundamentales, digamos, del álgebra lineal, y es de lo que se trata la tarea. Entonces, por ejemplo, viene incluido cuestiones que dejamos en la clase, que les dejé que completaran el paso. Por ejemplo, el primero se refiere al lema de intercambio de Steinitz, que es lo que ya les había dicho. Después también incluí algunas cuestiones de independencia lineal, de dimensión y de generadores, ¿no? Por ejemplo, estos teoremas que son bastante útiles, que no los hicimos en clase, pero que ustedes se pueden ejercitar. Por ejemplo, el segundo es un resultado importante. Digamos que no los pondría en la lista de los teoremas fundamentales o los teoremas que tienen algún nombre o que tienen derecho, digamos, a tener algún nombre porque son importantes, pero sí son resultados que en la práctica nos pueden servir. Por ejemplo, el segundo nos dice que si tenemos n vectores, sabiendo que la dimensión del espacio vectorial es n, entonces, para ver que esos n vectores son una base, basta ver que cumplen una de las dos condiciones, ¿no? De las dos que cumple un conjunto para ser base. Basta que cumpla una de las dos. Eso, repito, en el caso en que sean n elementos, precisamente la dimensión del espacio. Entonces, de eso se trata, es de demostrar que un conjunto de n elementos genera al espacio sí, solo si es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces aquí se pueden usar resultados que hemos visto en clase. Bueno, específicamente el lema de intercambio de Steinitz, es decir, eh, eh, como está enunciado en la clase, ¿no? Recuerden ustedes que lo enunciamos así en clase. Después, que también es útil, dados dos espacios vectoriales, o si quieren verlos dentro de un gran espacio vectorial, dos subespacios que sean comparables por medio de la contención. Resulta que sus dimensiones son comparables. Si se da la contención, las dimensiones son comparables. Y si se da la igualdad, en ese caso de la contención, entonces, si se da la igualdad de las dimensiones, entonces se da la igualdad de los espacios. ¿Ok? Por supuesto, el regreso es obvio, ¿no? O sea, si los espacios son iguales, pues claro que tienen la misma dimensión, pero es notable que si tenemos dos espacios que, repito, que están relacionados por la contención, ¿no? O sea, no cualesquiera, sino, bueno, no cualesquiera, sino cualesquiera, tales que uno esté contenido en el otro. Si tienen la misma dimensión, entonces son iguales. Los siguientes ejercicios son de espacios vectoriales específicos. En el caso de las matrices, con una matriz con estas características, pueden formar un conjunto
de vectores, en este caso de matrices, un conjunto que es linealmente independiente. Y en el 5 también es un conjunto notable, digamos. Si toman ustedes polinomios cualesquiera, cualquier conjunto, ¿no? De hecho, aquí incluso ni siquiera pongo finito, porque a fin de cuentas, si ustedes quieren verificar que un conjunto de vectores arbitrario es linealmente independiente, pues lo que tienen que hacer es ver que cada subconjunto finito es linealmente independiente, a fin de cuentas, ¿no? Porque cuando ustedes quieren demostrar la independencia lineal, pues toman una combinación lineal finita, ¿no? Entonces, en realidad ya en el momento de la demostración, lo que importa pues es que suceda la condición para cualquier lista finita de vectores, ¿no? Que si la combinación lineal es cero, entonces los escalares usados son cero. Entonces, por eso esto lo puedo enunciar de manera general. Y entonces lo que dice es que cualquier conjunto de polinomios que tengan grados distintos, todos, es linealmente independiente, lo cual es bastante útil. Ok, me dicen si tienen ahí alguna observación, alguna pregunta, me dicen. El 6, el 7, el 8 y el 9, todos estos son como parte de una misma cosa y tienen que ver con una aplicación, porque también, pues, si nos da el tiempo, hay que ver las aplicaciones, es decir, nos hemos metido en cosas de fundamentos, de teorías, esa es la virtud del álgebra lineal, digamos, está involucrada en las dos grandes direcciones que puede tomar las matemáticas, es decir, las matemáticas puras o básicas o fundamentales por un lado y las matemáticas aplicadas por el otro lado. Entonces, esto sería una aplicación que tiene que ver con polinomios, los polinomios de Lagrange, este grupo de 4 ejercicios, de hecho de 5, porque el 10 lo agregué, y es el teorema que aparece ilustrado en la presentación del aula virtual, que es ese que les platiqué, que tomen ustedes n puntos cualesquiera del plano cartesiano con distintas abscisas, es decir, que no estén dos de ellos alineados verticalmente, y entonces va a existir un polinomio o una curva polinomial que pasa por ellos, ¿no? Lo cual es bastante, por un lado es bastante bonito el resultado, admirable, y por otro lado, pues es práctico, ¿no? Porque se imaginarán que eso, pues tiene aplicaciones. Entonces, eso es consecuencia de los ejercicios anteriores y del concepto de independencia lineal. Eh, Ahí está involucrado el concepto de isomorfismo, de transformaciones lineales. Entonces, bueno, ese es un grupo de ejercicios, de 5 ejercicios. Por eso salió la tarea larga, ¿no? Porque esos 5 están relacionados. Está esta generalización del teorema de la suma directa. El teorema de la suma directa, recuerden que es la dimensión de una suma directa es la suma de las dimensiones. Pero entonces lo generaliza porque los subespacios involucrados, ahí recuerden que para hablar de la suma directa y en general la suma, y en este caso la intersección también, pues tengo que considerar subespacios adentro de un espacio, ¿no? Para que eso tenga sentido. Entonces, dados dos subespacios, ahora sí cualesquiera, no necesariamente independientes, o sea, no necesariamente que la intersección sea cero. Aquí estoy hablando nada más de dos, ¿sí? No estoy hablando de una familia de subespacios independientes, sino nada más dos que sean independientes, dos subespacios, es que su intersección sea el subespacio cero. Bueno, en este caso no se pide eso necesariamente. Por eso es que aparece ahí la intersección. Entonces, esta es una fórmula también que si ustedes quieren calcular la dimensión de una suma de subespacios, pues calculen la dimensión de uno, sumen en la dimensión del otro y luego resten la dimensión de la intersección, ¿no? Entonces, eso también se puede demostrar. La idea es similar a la anterior, hay que hacer un poquito más de trabajo y en los dos casos la idea pues es exhibir una base que tenga lo que estoy proponiendo como dimensión, ¿no? Entonces aquí hay que trabajar un poquito más,
pero es similar. Y luego los últimos, bueno, los siguientes tres, es este tema justamente que estamos viendo, ¿no? Es estas cosas que mencioné en la clase anterior, que ahorita voy a repasar y que tienen que ver con que ustedes llenen los huecos, que los escriban bien, esto que voy a mencionar ahorita y que acabamos de ver. Y finalmente, sobre transformaciones lineales, tiene que ver con el teorema de la existencia de una única de una transformación lineal, también, que también voy a repasar. ¿Ok? Entonces, es básicamente otra caracterización, bueno, no caracterización, sino otra propiedad que tienen las funciones lineales inyectivas y suprayectivas, ¿no? Básicamente las inyectivas eh, mandan conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes, las suprayectivas mandan conjuntos de generadores en conjuntos de generadores. Esa es bastante fácil y es simplemente escribir la definición. ¿Ok? Bueno, el 14 es el teorema de rango nulidad para transformaciones lineales, que también lo vamos a ver, espero que hoy, que es ahí justamente donde nos quedamos. Bueno, si tienen cualquier cosa que comentar o preguntar, pues ya saben que por correo. Ahorita estoy atrasado todavía con la calificación de la tarea 2 porque me dediqué, bueno, entre otras cosas que tengo que hacer, pero en el caso de este curso me dediqué a elaborar esta tarea que, bueno, se fue alargando y por eso no he calificado las tareas que ya me entregaron. Entonces, pues yo espero que ya entre hoy y mañana ya tenga algunas calificaciones o que vaya avanzando. Ok, y entonces de esa manera también me puedan preguntar sobre eso. Bueno, no sé si sobre la tarea hay alguna pregunta o observación. Profesor, Sí, Alonso. sí, por ejemplo, en el ejercicio número 7 que nos pide demostrar que los polinomios de Lagrange son una base, bien Sí, podríamos nosotros aprovechar el espacio dual de polinomios y construirnos una base de funcionales lineales tal que al aplicárselos a los polinomios de Lagrange te da la delta de Kronecker y ya con eso acabaríamos concluyendo que son una base, ¿no, profesor? bueno, no, tendrías que justificar, o sea, ¿por qué te tienes que ir hasta el espacio dual? Si no es necesario utilizar otras cosas más elaboradas, yo sugiero que se queden donde están y que apliquen la definición en primera instancia, ¿no? Si no es necesario. Esa es la idea, ¿no? Que lo vayan haciendo paso a paso, sin complicaciones, a menos que sea necesario. Entonces, yo creo que, eh, como dice ahí, ¿no? De hecho, la sugerencia, ahí mismo, si leen ustedes, está la sugerencia, basta demostrar que es un conjunto linealmente independiente. Entonces, pues, eso es mucho más simple que irte al espacio dual, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no meterse en complicaciones a menos que sea estrictamente necesario. Ahí tengo n polinomios, de hecho n más 1, es n más 1 polinomios linealmente independientes. Entonces, se trata de usar el ejercicio justamente que les comenté, que viene antes. Tienen precisamente ese conjunto de n más 1 polinomios, son linealmente independientes. Entonces, ya nada más escriben bien por qué eso implica que es una base, ya nada más, ¿no? Ni siquiera, Ah, de bueno. hecho, ni siquiera tienen que demostrar que generan, ¿ok? Entonces, no meterse en otras cosas complicadas. Como decían por ahí, no matar moscas a cañonazos, ¿no? Si no es necesario, pues ya nada más lo que tengas que hacer es justamente ya, ¿ok? Ok, profe. Bueno, yo lo comentaba más que nada porque cuando yo tomé el curso de Lineal 2, a mí me enseñaron a trabajar o con la ventaja me enseñaron la ventaja de las bases duales en los polinomios. Pero bueno, ese veo que no es el espíritu del ejercicio, así que trataré de hacerlo como Sí, dice en la tarea. sí. Ujú. Ok, muy bien. ¿Otro comentario? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? No, profe.
Muy bien. Ok, entonces, vámonos a la pizarra. Recuerden ustedes que vimos la clase anterior, la clase del lunes, vimos el teorema de rango, o el teorema del rango, así me faltó una letra ahí. Para matrices, le había puesto del rango nulidad, pero en realidad la nulidad pues, no aporta mucho aquí. Recuerden que en las matrices la nulidad y el rango tienen definiciones que dependen estrictamente de la configuración de la matriz y de hecho dependen estrictamente de la configuración de la matriz reducida, escalonada reducida, a la cual pueden llevar ustedes su matriz original. ¿Ok? Si recuerdan, el rango es el número de unos líderes en la matriz escalonada reducida, el número de renglones distintos de 0, el número de columnas con unos líderes, ese es el rango. Y la nulidad es el número de el resto de las columnas, ¿ok? Entonces, si la matriz es de M por N, tiene M renglones, N columnas, entonces la nulidad es N menos el rango, simplemente, ¿no? Entonces ahí, por eso la nulidad. Ahora, ya ahorita que hablemos de las transformaciones lineales asociadas a una matriz, pues ya va a tener un poco más de sentido porque se le llama nulidad. De hecho, sí, desde ahorita podemos explicar por qué se llama nulidad, pues porque justamente, recuerden, la nulidad aquí también la mencionamos, aparte de ser el complemento del número de columnas que no tienen unos líderes, o sea, respecto a las que sí tienen unos líderes, que es el rango, cuenten ustedes las que no tienen unos líderes, es la nulidad, pero también corresponde al número de parámetros usados, ¿ok? Entonces, quiere decir que contar los parámetros usados de alguna manera va a ser contar la dimensión del espacio solución, ¿no? O sea, el espacio solución lo describen despejando ciertas variables, que son las que corresponden a los unos líder, en términos de las otras que se vuelven parámetros, y entonces, de hecho, lo que están haciendo es generar las soluciones con estos parámetros, ¿no? Entonces, estos parámetros de alguna manera cuentan la dimensión del espacio solución. Entonces, por eso es la nulidad, pues tiene que ver con el espacio solución de un sistema homogéneo, ¿no? Y bueno, nulidad tiene que ver con nulo, tiene que ver con 0, y el espacio homogéneo pues tiene que ver con que aquí ustedes están poniendo un 0, ¿no? Entonces, bueno, por eso es lo de la nulidad. Pero como les digo, ahorita que haga el paso a las transformaciones lineales asociadas a matrices, pues también vamos a ver que esto corresponde al núcleo o que tiene que ver con el núcleo de la transformación, y esto tiene que ver con la imagen, que también se le llama rango a la imagen, ¿no? Entonces, de ahí vienen los nombres. Por lo pronto, pues son conceptos que se definen según la estructura de la matriz escalonada reducida a la que ustedes llevan la matriz original. Ok, y entonces lo que dice el teorema del rango es que el rango de una matriz también resulta ser la dimensión del espacio de renglones y a la vez coincide con la dimensión del espacio de columnas. Para esto, presentamos una notación que algunos textos también la adoptan, es la notación que está en la tarea también, donde dada una matriz que denotamos con cierta letra, les ponemos subíndice con la misma letra mayúscula, les ponemos subíndices a las M columnas de la matriz, ¿ok? Perdón, a los M renglones de la matriz, les ponemos subíndice, a los M renglones, ahí están, los M renglones. Entonces, estos, los que denoto con la letra de la matriz original con subíndice, son renglones, entonces son M renglones. Y cada uno de esos renglones tiene N coordenadas o N entradas, entonces, por eso este espacio generado por esos vectores, cada uno de N coordenadas, es un subespacio de K a la N.
¿ok? Y las columnas al revés, son superíndices, los denotamos con superíndices, entonces van a ser n columnas, cada una tiene m coordenadas y por lo tanto al generar con las columnas se obtiene un subespacio de k a la m. Bueno, si ustedes calculan la dimensión de cada uno de estos subespacios, coincide la dimensión, ¿sí? No los subespacios, sino la dimensión. Los subespacios ni siquiera son comparables, ¿no? Porque están adentro de espacios distintos. Pero la dimensión sí es comparable. La dimensión es un número natural, entonces el teorema lo que dice es que es igual y que coincide con el rango de A, ¿ok? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Rápidamente repaso, son dos igualdades. Entonces, las dos igualdades corresponden a desglosar la información. Para la primera igualdad, de hecho, lo que vamos a ver es que el espacio de renglones de A no se mueve con el espacio de renglones de R. Y de hecho, los dos puntos que tengo aquí para desglosar esta información, que es la más directa, la más útil, la más importante, pero se desglosa con más detalle. La idea de estos dos desgloses es comparar lo que sucede con la matriz original y lo que sucede con la matriz escalonada reducida en cuanto a renglones y en cuanto a columnas. No pasa lo mismo, ¿no? O sea, en el caso de los renglones, los espacios coinciden. Y por lo tanto, si yo quiero calcular la dimensión del espacio de renglones de la matriz original, puedo calcular la dimensión del espacio de renglones de la matriz escalonada reducida y para eso pues nada más encuentro una base de esta y cuento cuántos elementos tiene, ¿no? Pero resulta que una base de la escalonada reducida, de los renglones de la escalonada reducida, pues es simplemente los renglones distintos de cero, ¿ok? Los renglones distintos de cero por su configuración, que ya hablamos de eso. Por eso entonces, de aquí se sigue que la dimensión del espacio de renglones de A, pues es el rango precisamente, ¿no? ¿Ok? Es lo que cuenta el número de renglones distintos de cero. Entonces, por eso de esta primera propiedad, que justamente les pido en la tarea que la demuestren, se deduce esta primera igualdad. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. De la segunda propiedad, no me dice que el espacio de columnas sea igual de la matriz, sea igual al espacio de columnas de la escalonada reducida. No me dice eso no sucede. Sino que si yo nombro de esta manera a los índices de las columnas que tienen unos líder, o sea, de la escalonada reducida, me fijo en las que tienen unos líder y esos son ciertos subíndices. Digamos que la segunda, la quinta, la número 17 y la número 23, ¿no? Esos son estos índices. ¿Ok? Si ahora de la matriz original tomo precisamente las columnas que están colocadas en los mismos subíndices, ¿no? Los que dije que ya se me olvidaron, ¿no? En el 1, el 3, el 5, el 15 y el 27, los que haya dicho, bueno, esas columnas sí resultan ser una base para el espacio columna de A. Es decir, este es un poquito más intrincado que el primero, ¿no? El primero es tal cual. Los renglones distintos de cero de la escalonada reducida son una base para el espacio de renglones de la matriz original. Pero aquí tengo que hacer así como una traslación, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, de esta situación se va a deducir que la dimensión del espacio de columnas, pues sí va a ser R, exactamente, es contar estos elementos. ¿Cuántos elementos son? Pues R, es decir, son tantos como columnas de unos hay, ¿verdad? Entonces eso me dice, por otro lado, que la dimensión de las columnas de A coincide también con el rango, porque el rango pues es eso, ¿no? Es cuántas columnas de unos hay. Entonces, como este coincide con esta y este coincide con esta, ¿no? Digamos que la número 2 lo que justifica sería la igualdad de esta con esta, ¿no? Sí, pero pues ya sabemos que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, entonces por eso concluimos que son iguales, ¿no? Ok, sí, bien. Sí, profe.
Ok, si no tienen preguntas, me dicen. Entonces, de tarea, ya les sugerí qué es lo que hay que hacer para demostrar cada uno de estas dos. Aquí está justamente el enunciado de la tarea, es ver que el espacio de renglones no se altera en absoluto si yo aplico una operación elemental. Entonces, ustedes van a tener que decir caso 1, primer tipo de operación elemental, no se altera. Segundo tipo de operación elemental, no se altera. Tercer tipo de operación elemental, no se altera con la notación adecuada. Y para el 2, lo que se utiliza es esta situación, que es muy importante, donde la matriz escalonada reducida se pone como la matriz original multiplicada por la izquierda por una matriz invertible, que es precisamente el producto de las matrices elementales que corresponden a cada operación elemental, yendo de derecha a izquierda. Entonces, lo importante es que es invertible. ¿Por qué? Porque el producto de matrices invertibles es invertible. Eso es una propiedad que también pues, hay que sabérsela y que es fácil de demostrar. Y por otro lado, las matrices elementales, que ya dije cuáles son invertibles, ¿no? Esa información pues no la vamos a ver aquí, pero ustedes la pueden verificar. Las matrices elementales son invertibles. Entonces, las matrices elementales son invertibles, el producto de matrices elementales es invertible. Entonces, este es invertible. Como este es invertible, nos permite, bueno, y por otro lado, esto se desglosa como la misma igualdad, la misma expresión, pero por columnas, ¿no? O sea, si esto pasa entre las dos matrices, que una se obtiene de la otra multiplicando por U, pues entonces también la primera columna de la matriz reducida se obtiene multiplicando por U la primera columna de la matriz A, y así nos vamos, ¿no? Entonces, esto nos permite ir y venir entre las columnas de R y las columnas de A, porque yo puedo esto multiplicarlo por U a la menos 1, puesto que es invertible, y me queda justamente un despeje, digamos, poner las columnas de A en términos de las columnas de R o viceversa. Y eso es lo que hace que yo pueda demostrar esta implicación, es decir, dado que las columnas de unos son una base para las columnas para el espacio de columnas de R, entonces con esto, usando esto y usando que es invertible la U, se obtiene que las columnas correspondientes de A son una base para el espacio de columnas de A, ¿no? Y eso es lo que les estoy pidiendo en la tarea justamente. Ok, entonces ya yo creo que ya con eso lo pueden resolver, ¿verdad? No sé si hay preguntas o comentarios. ¿No? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, No, maestro, gracias. Muy bien. Entonces vamos perdón, ¿me dijiste que sí tienes pregunta o que todo va bien? Que vamos bien. Perfecto. Gracias. Entonces, miren, ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa con la transformación lineal asociada a una matriz, porque acuérdense, hay que recordar, bueno, déjenme ponerlo en anaranjado, para recordar, entonces hay que recordar, bueno, lo habíamos visto de manera muy, muy sofisticada, ¿no? Es decir, habíamos visto, si se acuerdan, categóricamente que en la categoría de matrices, bueno, la categoría de matrices con coeficientes en el campo es equivalente a la categoría de espacios vectoriales sobre un campo, ¿no? Habíamos visto esta equivalencia, déjenme ponerlo aquí, así entre paréntesis, como equivalencia. Les había platicado que esto era una equivalencia de categorías y que eso se traduce en que si yo tomo morfismos en esta categoría, ¿se acuerdan que los morfismos
justamente eran matrices de M por N con coeficientes en K. Estos se consideraban como morfismos de N en M, ¿no? Aquí, aquí esto lo puedo poner como morfismos de N en M. Y que eso resultaba ser correspondiente con el conjunto de transformaciones lineales de K a la N en K a la M. ¿Ok? De hecho, esto entonces, recordando, esto resultaba ser una correspondencia biyectiva o biunívoca, como le quieran llamar. Es decir, resulta ser una función biyectiva, es una correspondencia biyectiva, ¿sí? Pero además de ser correspondencia, es un isomorfismo, es un isomorfismo de espacios de K, espacios vectoriales. ¿Ok? Estos dos, primero, si los veo como conjuntos, entonces resulta que hay una correspondencia biunívoca. Si se acuerdan, lo que hicimos fue a cada matriz asociarle su transformación lineal asociada y viceversa, a cada transformación asociarle, digamos, algo que voy a denotar así, como la matriz asociada a esta transformación lineal. Esta era la clave, digamos, de las dos, de la correspondencia biunívoca. Tenía yo justamente esta clave que está aquí, ¿no? Que voy a circular. Esto es, digamos, la descripción de esta correspondencia biunívoca. Esa era la situación. Esto se los había contado de manera sofisticada, pero lo que quiere decir es que los morfismos, esta que habíamos visto como categoría, donde los objetos eran los números naturales y un morfismo que representábamos como una flecha, lo podemos tomar como una matriz. Entonces, cada morfismo de N en M es una matriz. Entonces, este es el conjunto de morfismos de N en M que correspondería biyectivamente, biunívocamente, al conjunto de morfismos entre estos dos espacios vectoriales, que son los espacios euclidianos, K a la N y K a la M. Y hay una correspondencia. Además, ustedes en la tarea 1 demostraron que es un isomorfismo de K espacios vectoriales, pero quedémonos nada más en la correspondencia. La correspondencia es a cada matriz asóciale una transformación lineal de K a la N en K a la M. Recuerden que aquí, si usualmente describimos una matriz con primero renglones y luego columnas, decimos de M por N, pero en realidad aquí volteamos, digamos, la dirección del morfismo, esa es de N en M, que corresponde a la transformación lineal de K a la N en K a la M. Entonces, aquí yo tengo, dada una matriz, le corresponde una transformación lineal. ¿De acuerdo? ¿Qué transformación lineal a su vez es esa? Pues es la transformación lineal. Aquí, déjenme pasar a la otra pantalla. Es decir, aquí directamente, si A es una matriz de M por N con coeficientes en K, le corresponde, vamos a ponerlo así, le corresponde la transformación lineal que llamamos T sub índice A, que va de K a la N en K a la M, y que a cada vector, columna, vector vertical, me conviene ponerlo como vertical, le asocia el producto de estas dos matrices que esta la puedo visualizar como una matriz de N por 1, es decir, un vector vertical de elementos de K a la N, es decir, perdón, ese vector es un elemento de K a la N, es decir, es un vector de N coordenadas,
Y lo que hace la transformación lineal es multiplicar por la izquierda, por la matriz A, para obtener ahora sí un vector de columna de m coordenadas. Entonces, de esa manera es que se describe la transformación lineal asociada a la matriz, ¿no? También tengo la de regreso. Recuerden ustedes, si tengo una transformación lineal de K a la n, K a la m, puedo construir la matriz, simplemente le aplico la transformación lineal a los vectores de la base canónica, y eso que obtenga lo pongo como columna, y así ya obtengo esta matriz, ¿no? Pero ahorita nada más voy a hablar de esta dirección, digamos, de ida, ¿no? Le corresponde esa transformación lineal. Entonces, vean ustedes cómo, vean ustedes lo que sucede con esta descripción. Automáticamente, si tengo una matriz, tengo la transformación lineal, estoy hablando entre espacios euclidianos, la transformación lineal que le corresponde. Entonces, vean lo que sucede aquí, que si yo calculo el núcleo de esta transformación lineal, ¿sí? ¿Esto qué sería? Aquí recuerden que esta descripción es para cada vector en K a la n, ¿sí? Entonces, el núcleo de la transformación serían los vectores que están en el dominio, que están en K a la n, tales que al aplicarle la transformación esto me da 0, es decir, tales que este producto de matrices es el vector 0 de K a la m. Acuérdense, este es el vector 0 de K a la m, ¿no? Porque está en el dominio. Esto es en K a la está en el codominio. Esto es en K a la m, ¿no? Y es precisamente este es el espacio nulo. Es el espacio nulo o lo que llamo el espacio solución justamente del sistema homogéneo, o espacio solución o espacio de soluciones del sistema del que estoy hablando, que es este, ¿verdad? Este es un sistema de ecuaciones, de m ecuaciones con n incógnitas, es el sistema homogéneo asociado a la matriz. Entonces, justamente, describir el núcleo de la transformación lineal asociada a esa matriz es hablar del espacio nulo, porque es el espacio de soluciones. Las soluciones son justamente vectores de n coordenadas que satisfacen el sistema. Es decir, estoy hablando justamente de esto. ¿Sí se ve? Sí, profe. Por un lado, tengo eso. Y por otro lado, la situación dual sería hablar de la imagen de la imagen de esta transformación lineal, que serían entonces el conjunto de posibles resultados. Es decir, yo puedo describir la imagen como, ¿qué obtengo? Pues obtengo cosas de esta forma, donde hago variar X sobre todo el dominio, sobre K a la N, y me pongo a ver qué obtengo aquí, ¿verdad? Entonces, esto lo puedo describir como, fíjense ustedes, ¿cómo puedo describir esto? Porque aquí estoy obteniendo vectores. A ver, vamos a desglosar un poco esto. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? Lo que quiero entonces es ver, ya una vez que tengo los espacios, ver qué pasa con sus dimensiones, ¿no? Entonces, aquí ustedes, para que vean un poco de lejos, si yo hablo de la dimensión del núcleo, pues va a ser la dimensión del espacio nulo, ¿ok? Y la dimensión del espacio nulo tiene que ver con el número de parámetros que yo voy a utilizar para describir la solución del sistema homogéneo, y por lo tanto tiene que ver con la nulidad de la matriz, ¿no? Me estoy adelantando. La imagen va a tener que ver con el rango, ¿no? Pero entonces para desglosar, vamos a ver qué cosa es, si yo le pongo un poco más de nomenclatura al vector X, es decir, lo pongo como justamente este vector columna,
de n que estoy denotando así, denoto las variables, o sea, es el vector de variables, digamos, aquí, si quieren ustedes como comentario, este sería el vector columna de variables del sistema homogéneo. ¿No? Si tengo esto, entonces, bueno, y la matriz es, la desgloso como es usual, A11 hasta A1n, AM1 hasta AMN. Entonces, AX, pues ya sabemos que es justamente la expresión de las ecuaciones que está del lado izquierdo del signo igual, ¿no? Es decir, esto sería A11x1 más A1nxn, y así nos vamos hasta AM1x1 más AMnxn. Pero vean ustedes cómo esto, a su vez, lo puedo desglosar de la siguiente manera, digamos, haciendo un truco algebraico. Entonces, esto lo puedo desglosar como, fíjense, sería x1 por la columna, la primera columna. La primera columna sería el vector columna A11 hasta AM1. Y luego esto, así me puedo seguir, ¿no? O sea, bueno, sería el siguiente, sería x2 por la segunda columna, etcétera, hasta xn, digamos, lo saco como coeficiente, como escalar, por la columna AN, ¿no? Donde, repito, aquí estas que estoy señalando son las columnas de la matriz A. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Yo obtengo exactamente lo mismo, ¿no? Porque aquí la primera columna la multiplico por x1, obtengo esta columna. La segunda columna la multiplico por x2, obtengo la segunda, bueno, no la segunda columna, sino los primeros sumandos de esta, ¿no? Los primeros sumandos, obtendría los primeros sumandos. Si yo la primera columna la multiplico por x1, tengo estos primeros sumandos. Si la multiplico por x2, la segunda columna, obtengo los siguientes sumandos y así me voy hasta los últimos sumandos, sería xn por la última columna de A. Entonces, cuando yo sumo todo esto, aquí, o noten ustedes que estoy utilizando las operaciones de el espacio vectorial, m de m por n. Bueno, en este caso serían las operaciones del espacio vectorial de m por 1, ¿no? Porque las columnas de A, acuérdense que estas columnas están en K a la M. ¿Ok? ¿No? Entonces, más bien, estaría usando las operaciones de espacio vectorial de K a la M, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy multiplicando vectores por escalares y luego estoy sumando. Estas son operaciones, estas que estoy escribiendo aquí son operaciones en K a la M, ¿verdad? Bueno, todo esto que estoy haciendo aquí es simplemente para reconocer esto que está aquí, porque esto que está aquí es el conjunto de combinaciones lineales. Vean ustedes, o sea, los elementos que obtengo al aplicar la transformación lineal asociada a la matriz A son los vectores de K a la M, porque recuerden ustedes que la imagen es parte del codominio, el núcleo es parte del dominio. Entonces, este conjunto de vectores del codominio de K a la M resultan ser precisamente todas
porque estoy variando la X en K a la N, todas las combinaciones lineales de estos vectores columna. Es decir, en otras palabras, es el espacio columna. O sea, este es el generado por las columnas. Así se define el generado por las columnas. Es el conjunto de combinaciones lineales. Es decir, lo que hemos denotado como el espacio columna de A. ¿De acuerdo? Entonces, sí está bien cómo ligamos o conectamos la información de la matriz con la información de la transformación lineal, ¿no? Nuevamente, esta correspondencia es muy rica porque no nada más me dice a dónde va a dar o qué le corresponde, sino que la información que tengo del lado de las matrices se traduce de alguna manera, ¿no? A toda la información que tengo del lado de las transformaciones lineales. Bueno, una de estas, de esto que estoy diciendo, de que no solamente es a esta matriz le toca esta transformación y a esta transformación le toca esta matriz y viceversa, no nada más es eso, sino es mucho más rica la conexión. Una expresión de esa riqueza, pues es esto que dije aquí, ¿no? Que además esto es isomorfismo de cada espacios vectoriales, es decir, si yo sumo dos matrices, corresponde a sumar dos transformaciones lineales, ¿sí? Si yo multiplico una matriz por una escalar, corresponde a multiplicar una transformación lineal por un escalar, ¿de acuerdo? Ahí se ve que es más intrincada esa correspondencia, pero más allá, ¿no? Conceptos que se definen sobre una matriz, que son los que estoy, los que estoy poniendo aquí, a saber la nulidad y el rango de una matriz, o aquí de plano estoy hablando del espacio columnas, van a coincidir con conceptos sobre la transformación asociada a la matriz, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí el núcleo coincide con, aquí fíjense que no es quizá la respuesta que a lo mejor primero se ocurriría, ¿no? O sea, si la imagen coincide con el espacio de columnas, el núcleo coincide con el espacio de renglones, no, coincide con el espacio solución del sistema, ¿ok? No es el espacio de renglones, es el espacio solución del sistema, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir en resumen, o sea, en resumen, el núcleo de la transformación lineal asociada a la matriz coincide con el espacio solución, que a veces algunos textos tal vez lo denotan así, ¿no? El espacio solución o el espacio nulo de A, ¿ok? Pero es el espacio nulo de A o espacio solución. A mí me gusta más esta última nomenclatura porque me describe exactamente qué cosa es, ¿no? O sea, es el espacio de soluciones del sistema homogéneo, ¿no? Eso es, con eso coincide el núcleo. Y la imagen, ese sí, puedo decir directamente que coincide con el espacio columna de A. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como esto sí es igualdad de espacios, de nuevo, esto es una igualdad de subespacios, o sea, ambos, fíjense que son subespacios de K a la N, que es el dominio de la transformación lineal, ¿verdad? O es el espacio, si lo ven de este lado, es el dominio de la transformación lineal, es parte del dominio de la transformación lineal, que va de K a la N en K a la N. Si lo ven de este lado, es donde se mueven las soluciones del sistema. Las soluciones del sistema son n variables, entonces se mueven en K a la N, ¿no? Entonces, sí tiene sentido esta igualdad. Y estos son subespacios en contraposición, estos son subespacios de K a la M, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la imagen metida? Pues en K a la M.
¿dónde está el espacio columnas de A? Pues son vectores de K a la M. Entonces, por lo tanto, como esos espacios coinciden, pues la dimensión del núcleo de la transformación lineal asociada a la matriz va a coincidir con la nulidad de la matriz, ¿verdad? A lo mejor aquí habría que hacer un poquito más de detalle para convencernos así totalmente, porque, ¿qué les estoy diciendo aquí? Que si ustedes quieren calcular la dimensión del espacio solución, ¿qué es lo que hacen? Cuentan el número de parámetros nada más, ¿no? O sea, si la solución es, por ejemplo, algo del tipo de cómo se describe una recta, una ecuación paramétrica de una recta. Nada más voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? O sea, si la solución es del tipo x es igual a x0 más at, y igual a y0 más bt, z igual a z0 más ct, ¿no? Si se acuerdan, así se describe paramétricamente con un parámetro una línea recta en el espacio que pasa por el punto x0, y0, z0 y que tiene esta dirección dada por los escalares ABC, por el vector ABC, ¿ok? Es una recta en el espacio, ¿no? Digamos, como ejemplo. Si ustedes obtienen esta solución, perdón, aquí es solución del sistema homogéneo, entonces esa recta pasa por el origen, ¿no? Entonces no tiene, aquí son sistemas homogéneos, entonces no tiene término independiente, ¿no? Entonces es un sistema homogéneo. Recuerden, el vector, en un sistema homogéneo el vector 0 es parte de la solución. Pues bueno, entonces aquí estoy tomando para ilustrar una situación donde la solución del sistema está dada por una recta en el espacio, en R3, digamos, y está dada de esa manera. Fíjense entonces cómo es un parámetro, y el contar un parámetro me implica que es de dimensión 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque los parámetros precisamente son escalares que puedo sacar, y entonces la solución se escribe como un conjunto de combinaciones lineales, ¿verdad? De vectores que van a resultar ser linealmente independientes, ¿no? Entonces, el número de parámetros aquí, el número de parámetros en cualquier espacio solución, me va a decir justamente la dimensión del espacio nulo, ¿de acuerdo? Eso es un detalle. Y por lo tanto, el número de parámetros es lo que había definido como nulidad, ¿se acuerdan? O sea, son las columnas sin un node líder. Ahí están los parámetros. Contar el número de parámetros es la nulidad, ¿ok? Y entonces contar el número de parámetros es calcular la dimensión del espacio solución, que es entonces la dimensión del núcleo, ¿sí? Y por otro lado, la dimensión de la imagen de la transformación lineal asociada a, pues va a ser la dimensión del espacio de columnas, que habíamos visto que esto es el rango de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, sumando, tenemos, como sabemos que la nulidad de una matriz más el rango de una matriz cualesquiera es n, se tiene que la dimensión del núcleo, que ahora como les había adelantado hace rato, ahora se ve por qué la dimensión por qué se llama nulidad, ¿no? Porque justamente la nulidad es contar la dimensión del núcleo, ¿no? O la dimensión de lo que anula. ¿Qué cosa es el núcleo? Son los vectores que se anulan, ¿no? Entonces, por eso se le llama nulidad. Entonces, la nulidad es la dimensión del núcleo, y si yo le sumo la dimensión de la imagen, eso me va a dar n.
Entonces, esta es una traducción de cómo lo que le sucede a la matriz se traslada a algo que le sucede a la transformación lineal correspondiente, ¿sí? Desde aquí, ¿no? De este lado estoy poniendo conceptos sobre la matriz, de este lado estoy hablando de conceptos sobre la transformación lineal. Y entonces hay una traducción, ¿verdad? Por estos desgloses que estamos haciendo, vienen a fin de cuentas de la definición de esta correspondencia, ¿no? Cómo se define la transformación lineal asociada a una matriz y cómo actúa esa transformación lineal. ¿Ok? Preguntas. ¿No? No, maestro. Muy bien. Ok, entonces, aquí entonces, esto último que obtenemos aquí es lo que ya tiene la forma, vamos a decir, porque de hecho se puede generalizar más. Entonces, esto que tenemos aquí, déjenme marcarlo, esto que está aquí, nos lleva, de hecho, lo voy a poner así, a lo que se llama como el teorema. Ahora sí puedo ponerle el rango nulidad para transformaciones lineales. Que resulta que, entonces, bueno, yo puedo, fíjense, este teorema, bueno, esta expresión que tengo acá, déjenme trasladarla, la podría, de hecho, poner simplemente como una T arbitraria, sin hablar de la matriz. O sea, si yo quiero, ya usé, digamos, el puente entre el mundo de las matrices y el mundo de las transformaciones lineales. Ya lo traduje, ya transité de un lado a otro y de pronto pues ya me puedo olvidar de las matrices y enunciar todo en términos de transformaciones lineales. En términos de transformaciones lineales, pues yo lo diría así, ¿verdad? Igual a n, donde n pues sería la n que aparece en K a la n, ¿no? O sea, aquí estaría pensando, fíjense ustedes, aquí estaría pensando, lo voy a poner por lo pronto así, en una transformación lineal cualquiera que va de K a la n a K a la m. Ya me olvido de una matriz porque como hay una correspondencia, aquí yo puedo poner cualquier transformación lineal de K a la n en K a la m. Yo sé que esa está asociada con una matriz de m por n de la forma que ya sé, y yo sé que si a la matriz le pasa esto, pues a la transformación también le pasa esto. Entonces, esto yo lo puedo enunciar para cualquier transformación de K a la n en K a la m. ¿Sí están de acuerdo? Sin ningún problema, porque esta correspondencia de matrices de transformación lineales es biyectiva, en particular es suprayectiva, ¿no? O sea, esa transformación lineal viene de una matriz, ¿verdad? Que ya conocemos. Y entonces, simplemente si me fijo en lo que le pasa a la matriz, lo traduzco en lo que le pasa a la transformación lineal. Entonces, esto yo lo podría enunciar sin hablar de la matriz asociada. La ventaja, pues, es que lo enuncio mucho más directo, ¿no? Es más sencillo, más fácil. Toma una transformación lineal, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es la dimensión del dominio. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Porque podría yo enunciar el teorema para transformaciones lineales sin hablar de la matriz, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero esto va más allá, porque, bueno, ya de alguna forma sabemos por qué. Porque yo podría, este teorema
que ahora sí ya llego al que se conoce, ¿no? Como el teorema del rango nulidad, o a veces nada más le llaman teorema del rango, ¿no? A secas. Pero ese teorema ese teorema lo que diría es, si es todavía más general, es ahora toma una transformación lineal entre espacios vectoriales, claro, de dimensión finita, porque voy a hablar de dimensiones, de sumas de dimensiones, y cuando yo hablo de sumas, pues estoy asumiendo que son números naturales. Entonces, si esta es una transformación lineal, cualquiera, es una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita, entonces sucede esto. Bueno, aquí ¿quién es n? Pues estaría pensando en la dimensión del dominio, ¿ok? La dimensión del dominio de la transformación lineal, ¿de acuerdo? Y ese sería el enunciado ya más general de lo que es el teorema del rango nulidad para transformaciones lineales. Noten ustedes, entonces ya me desligo, por decirlo así, me separo un poco de K a la N y K a la M, que son los espacios euclidianos, y entonces ya hablo en general de espacios cualesquiera, con tal de que sean de dimensión finita. Entonces obtengo este teorema que pues ese lo pondría en la lista de los teoremas fundamentales de la álgebra lineal. ¿Ok? Ahora, este paso, esta generalización, pues no tiene mucho misterio si me acuerdo yo que, de hecho, para repasar cosas que hemos visto, hay que recordar que si la dimensión de un espacio es n, entonces ese espacio en realidad es isomorfo a K a la n, ¿no? Y que en una tarea que ustedes, en la tarea 1, si yo quiero hablar de dos espacios vectoriales, uno de dimensión n y otro de dimensión m, entonces hablar de las transformaciones lineales que van de B en W también resulta correspondiente a hablar de las transformaciones lineales que van de K a la N en K a la M. Entonces, el primer paso fue hablar de la correspondencia con las matrices de M por N, de este y este, ¿no? Eso es de lo que hablamos. Pero, en efecto, cualquier espacio vectorial de dimensión finita va a resultar ser isomorfo al espacio euclidiano de dimensión n, es decir, acá la n. De esto vamos a hablar un poco más adelante, aunque ya hemos dicho que, pues esto de qué depende esta correspondencia. Bueno, depende de que todo espacio vectorial tiene una base, que todas las bases tienen la misma cardinalidad y que yo puedo fijar una base en un espacio, fijo una de las tantas bases que hay, y todos los vectores los puedo escribir de manera única como combinación lineal de esa base. Entonces, para cada vector me quedo con sus coordenadas, así les llamo, las coordenadas, y esa es la correspondencia que existe entre un espacio cualquiera y el espacio euclidiano. De eso vamos a hablar más adelante, ¿no?
pero ya, digamos, se entrevé que todo espacio vectorial de dimensión finita está representado de alguna forma por el K a la N. Entonces, por eso es que, fíjense cómo puedo saltar, ya no nada más hablar de transformaciones lineales de K a la N en K a la M, sino de transformaciones lineales cualesquiera. Me quedo en el ámbito de dimensión finita. Y lo que le sucedía a una matriz de que la nulidad más el rango era igual a n, se traslada en un primer paso, se traslada a esta situación, pero en un segundo paso se traslada, se generaliza a esto que es mucho, bueno, que es más general porque habla de una transformación lineal cualquiera. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Vamos bien? ¿Comentarios, preguntas? Por favor. Sí, profe. Sí, Y Juan Manuel. bueno, precisamente ahí hablando de, pues, de toda esta situación de que bueno, con este teorema del rango nulidad, en donde la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen nos da la dimensión del espacio, Ajá. Que es el dominio de la transformación. Entonces, puesto que sabemos que el kernel de T es un subespacio de B, Ajá. entonces, pues ya tenemos como se hacía en las clases pasadas, que teníamos un subespacio y como que le buscábamos complemento para después ver el espacio como una suma directa de esos dos. Así es. Algo se puede, bueno, supongo que hacia eso también se puede llegar, ¿verdad? Así es, sí, sí es algo que también me había comentado Alonso hace algunas clases, ¿no? Que lo vio en un libro, exactamente. De aquí se pueden deducir más cosas, en efecto, ¿no? De aquí se pueden ligar, porque así son las matemáticas, ¿no? Ya tengo este resultado, pero ahora lo combino o lo relaciono con este otro. Entonces, de hecho, sí, si tú aquí esto ahora quieres hablar, lo puedes combinar con varios teoremas que hemos visto, ¿no? De hecho, es lo que se hace. Ahora, si tú quieres hablar de el complemento del núcleo, pues entonces, déjame ponerlo aparte para que no se sature esto. Ok, nada más lo voy a comentar así. Voy a comentar así como ojo. O sea, tenemos la dimensión de B, es la dimensión del núcleo. Son muchos paréntesis. A veces se simplifican unos paréntesis y nada más se pone así, sin paréntesis, el núcleo de T, más la dimensión, más la dimensión de la imagen de T, ¿no? Tenemos esto. Pero también sabemos que el espacio es la suma directa del núcleo con el complemento del núcleo. Le podemos llamar así. Complemento en el sentido que ya hablamos, ¿no? O sea, no complemento como conjunto, sino complemento en la retícula. Ahora sí podemos hablar de esos términos formales, digamos, o técnicos, porque ya los conocemos. En la retícula de subespacios de B tengo ese complemento y por lo tanto, entonces, pues lo puedo combinar, por lo tanto, con la dimensión del espacio, es la dimensión de esta suma directa y por lo tanto es la dimensión del núcleo más la dimensión del complemento del núcleo, que sería otro subespacio, que aquí le estoy llamando con una C, así lo denotan a veces los textos, pero digamos, le pueden llamar S si quieren ustedes, ¿no? Entonces, fíjense cómo, por lo tanto, como aquí tengo dos expresiones como números naturales, entonces tendría yo que por lo tanto no queda otra más que la dimensión de la imagen va a coincidir con la dimensión del complemento del núcleo. ¿Ok? Entonces, en efecto, puedo hacer otras deducciones, puedo decir, quedarme nada más con
con subespacios del dominio, porque la imagen es un subespacio del codominio, pero resulta que su dimensión va a coincidir con la dimensión del complemento del núcleo. ¿Sí? Entonces, eso es justamente a lo que puedo llegar, Juan Manuel. Sí, profe. Perfecto. Y Alonso, también que me habías comentado sobre algo que aparecía en un libro, pues aquí ya se ve mejor, ¿no? Sí, profe, ya vi mejor este ¿De resultado acuerdo? que le había mandado en el libro. Pero también ahorita me surgió una duda A ver, respecto a sigue. la generalización del teorema de rango nulidad. Esa Cuando, era. Ajá. cuando Sí. nosotros lo generalizamos, ¿es necesario pedir que W sea de dimensión finita, profesor? No. Esa es otra observación. Eh, de hecho, a veces lo que se pide no es que los dos espacios vectoriales sean de dimensión finita, sino solo que el dominio sea de dimensión finita. Porque si el dominio es de dimensión finita, entonces ya con eso se concluye que tanto el núcleo como la imagen son de dimensión finita, ¿ok? Y que la suma es igual a la dimensión del dominio. Sí, pero a veces se ponen hipótesis de más para garantizar la situación, para que haya garantía de la situación, pero en efecto luego se puede ver en realidad cuáles de esas hipótesis son necesarias, ¿no? ¿Ok? Ok, Este, de acuerdo, profesor. sí, y de hecho, bueno, eso tiene que ver con la demostración, porque esto requiere demostración. Lo de arriba, pues nada más requeriría una observación, es decir, quedarme en el nivel de transformaciones lineales de K N en K M, sabiendo esto que acabamos de ver, que esto es una demostración de lo que le pasa a la transformación asociada, esto de ahí a argumentar lo mismo para transformaciones de K N en K M, pues es un paso. Pero esto de acá, que es una generalización mayor, pues a lo mejor sí requiere de una demostración. Y bueno, es nada más el esbozo de la demostración, pues es muy sencillo. Es demostración del teorema. Nada más lo esbozo. Entonces, fíjense cuál es la idea, o nuevamente es demostrar esta igualdad de dimensiones. Entonces, lo que quisiera es demostrar que la suma de estas dimensiones es igual a n. Vamos a suponer, ahora que vamos a demostrar, pues vamos a darle nombre, es decir, vamos a poner la transformación lineal, vamos a poner transformación lineal, supongamos que es n, es la dimensión de B, ¿ok? Vamos a considerar una base alfa. Bueno, vamos a considerar una base del núcleo. Déjenme llamarles U1 hasta UK, una base del núcleo de T. Vamos a llamarle beta a una base. Ahora déjenme ponerlo así como una base, déjenme ponerle hasta M, una base de la imagen de T, y luego cada uno de estos vectores, como están en la imagen, proviene de algún vector del dominio. Es decir, vamos a llamarles B1 hasta Bm, aquellos vectores tales que cuando yo le aplico la transformación van a dar al correspondiente. Esto para I desde 1 hasta M. ¿Ok?
Entonces, la afirmación es que si yo junto los K vectores del núcleo con los vectores B1 hasta Bm, que todos están en V, si se acuerdan, si se fijan, todos están en el dominio. Entonces, esto resulta ser una base de B. ¿Ok? Hasta ahí lo dejo. Esa sería la manera de demostrarlo, ¿no? Entonces, ustedes lo terminan como ejercicio. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Tendríamos, bueno, primero tendríamos que convencernos que en realidad sí son todos distintos, o sea que sí en efecto hay K más M elementos aquí, ¿no? O sea, primero hay que observar que en efecto son K más M vectores, ¿no? Eso ¿cómo lo veo? Bueno, estos de aquí son distintos entre sí a fuerza, ¿no? O sea, ya cuando yo presento una base del núcleo de T como un conjunto de elementos, pues estoy ya suponiendo de entrada que en la notación que estoy presentando, pues estos no se repiten, ¿no? O sea, cuando yo presento un conjunto, por supuesto que, digamos, sí sería legal repetir elementos de un conjunto y sigue siendo el mismo conjunto, pero claro que se sobreentiende que cuando yo enumero una lista de elementos de un conjunto, digo, sea alfa este conjunto, pues todos son distintos entre sí, ¿no? Igualmente todos estos son distintos entre sí. Pero también estos y estos son distintos porque estos de acá, si se fijan, si ahondo un poquito más en la información, entonces noten ustedes que cuando yo le aplico T a todos estos, pues me va a dar el 0, el vector 0 de W. ¿Por qué? Porque están en el núcleo, ¿no? Esto para ir desde 1 hasta acá. ¿Sí? Y en cambio, eso pasa cuando yo le aplico T a estos vectores. En cambio, cuando yo le aplico T a estos de acá, resulta que me dan los Ws, que por supuesto estos no pueden ser 0, ¿verdad? Porque son una base. Entonces, otra información que está ahí implícita, pues es que WJ es distinto del vector 0 para J desde 1 hasta M. ¿Ok? Este, entonces, por lo tanto, no pueden coincidir, ninguno de los U's puede coincidir con ninguno de los V's, ¿no? O sea, sí está claro el argumento. Sí, profe. Si coincidiera uno del lado izquierdo con uno del lado derecho, llegaría a una contradicción, porque entonces llegaría que el cero es distinto del 0, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera es importante porque nos convencemos de que este conjunto en efecto tiene K más M vectores, ¿no? De aquí, bueno, el meollo del asunto es demostrar que es una base, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando yo demuestro que esto es una base, pues ya llegaría a que la dimensión del espacio, pues tiene que ser K más M, ¿no? Y justamente K, estoy suponiendo que K es la dimensión del núcleo, ¿no? Cuando yo escribo esto, implícitamente lo puedo escribir, ¿verdad? Pero implícitamente aquí la K minúscula es la dimensión del núcleo y la M minúscula es la dimensión de la imagen, porque me cuenta cuántos elementos tiene, ¿no? Entonces ya demostraría el teorema, ¿verdad? Pues entonces esto les pido que lo hagan esto como ejercicio. No me acuerdo si se los puse explícitamente, pero creo que no se los puso, ¿no? Entonces, bueno, de por sí está larga la tarea, pero eh, nada más es demostrar que esto tiene las características de base, ¿no? Es decir, que
que son linealmente independientes y que generan y todo es más o menos fácil de hacer. Entonces les encargo esto como ejercicio y por lo tanto esto ya terminaría la demostración, ¿no? O sea, aquí ya estaría demostrado el teorema, ¿ok? Esa es la... Entonces, aunque es un teorema muy general porque habla de cualesquiera espacios vectoriales, me olvido ya de las matrices, ¿se fijan? O sea, ya no quiero, a pesar de que sí se mantiene la conexión con las matrices en última instancia, pero ya no uso esto, ¿no? Ya sería un poco intrincado usar esto. En temas sucesivos sí lo vamos a usar, porque vamos a usar, por ejemplo, el tema de matriz de cambio de base. Ahí sí se establece una conexión entre espacios vectoriales y matrices y luego los temas sucesivos, ¿no? Diagonalización y todo esto. Ahí sí se usan las matrices de cambio de base o las transformaciones asociadas a matrices respecto a bases fijas, ¿no? Pero aquí se fijan en este teorema, no intento mantener la conexión, sino independientemente ya de las matrices que estén por ahí asociadas, directamente tomo bases de los espacios que están involucrados y con eso formo una base del espacio dominio de la transformación lineal y ya de esa manera sale el teorema. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Bueno, maestro. muy bien. Ese es el penúltimo teorema que quiero repasar. Ya con esto acabaríamos el material para... Vamos a comenzar, por supuesto, las siguientes clases. Vamos a comenzar el siguiente tema que es determinantes. Eso ya no incluye en el examen, ¿no? Nada más llegaría hasta aquí. Y luego el último teorema que quiero repasar, que es muy sencillo, es el teorema de existencia de una transformación lineal, que también aparece en la tarea. Entonces, este teorema lo que dice es que dados K espacios vectoriales, B y W, dada una base alfa, vamos a llamarle desde B1 hasta Bn del espacio vectorial V, y luego dado un conjunto, para no usar las letras griegas, vamos a llamarle, bueno, vamos a llamarle C, W1 hasta WN, o sea, el mismo número de elementos, pero es un conjunto, no tengo que es base ni nada de eso, ¿no? Entonces, con eso existe una única, es decir, se da la existencia y la unicidad de una única transformación lineal que va del espacio vectorial donde tengo la base al espacio vectorial donde tengo un conjunto cualquiera de elementos, de tal manera que eh, cada uno de los elementos de la base va a dar a cada uno de los vectores arbitrarios que yo escogí en W, esto para I desde 1 hasta N. ¿Ok? Ese es el teorema. Y la ilustración, pues la pueden ustedes pensar justamente en dos espacios vectoriales, uno que se llame V y otro que se llame W.
De este lado sí voy a elegir una base. Ahí es importante que la base está en el dominio. Y de este lado puedo elegir cualquier, cualquier conjunto. No necesariamente base, pero que sí sean, si aquí escogí 5, aquí también voy a escoger 5. Estos sí son base. Entonces, existe una única, este signo de admiración que se pone en el símbolo existencial es la existencia única. El signo de admiración significa única. Transformación lineal, fíjense, global, ¿verdad? O sea, esta transformación es global, pero de tal forma que este vector va a dar a y así todos los demás, ¿no? O sea, este vector va a dar a etcétera. Este vector va a dar a y así nos vamos, ¿no? ¿Ok? Todos van a dar a los que yo escogí, ¿sí? Pero esa transformación lineal, por supuesto que además de actuar sobre esos vectores de la base, actúa sobre todos, o sea, es global, porque es una función que además es transformación lineal. ¿Ok? Ese es el teorema. ¿Sí se entiende el enunciado? Sí, profe. Muy bien. Ese teorema también es importantísimo. La demostración es bastante sencilla. Vamos a repasarla nada más si me dan unos minutos. Demostración. Entonces vamos a suponer las hipótesis. Nada más, no las vuelvo a escribir, nada más suponiendo las hipótesis. Ahora definimos T de B en W. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué hacemos para exhibir primero la existencia, ¿no? O sea, aquí sería primero la existencia. Entonces, definimos una función que es dado este vector. Entonces, aquí se usa que existen únicos A1 hasta AN escalares del campo, tales que el vector se escribe como combinación lineal de los elementos de la base. Acuérdense que la base ya está fija, ¿sí? Aquí tenemos la base alfa y el conjunto arbitrario, ¿no? Entonces, acuérdense que alfa es base de V. Entonces, esta existencia está garantizada porque precisamente la existencia es porque esa base genera, ¿no? Aquí nuevamente alfa, que va de B1 hasta Bn, es base del espacio. Entonces genera al espacio. Entonces cualquier vector es combinación lineal de estos vectores. Ahí está la existencia. Y la unicidad, la existencia única, es precisamente la unicidad de esos escalares es por la independencia lineal, ¿verdad? O sea, es decir, si yo rápidamente, ¿no? O sea, si yo supusiera que hay otros escalares que cumplen ser combinación lineal del, que cumplen, que los puedo utilizar para expresar a V como V minúscula, como combinación lineal de los elementos de la base, pues simplemente esta igualdad la paso todo para un lado y llego a que una expresión de esta forma es igual a 0, ¿verdad? Y entonces como son, perdón, aquí me faltó el último vector, como son linealmente independientes, entonces los escalares tienen que ser 0 y por lo tanto
estos son iguales, ¿no? Entonces, estos son únicos, ¿verdad? Sí, sí, sí me expliqué así muy rápidamente el paréntesis de cómo sí son únicos estos vectores. Bueno, les adelanto que estos escalares, les adelanto que estos escalares se llaman las coordenadas. Estos se llaman las coordenadas del vector v respecto a la base alfa. ¿Ok? Esos únicos. Y entonces podemos definir, entonces definimos T de V, lo definimos como uso precisamente esas coordenadas y armo la combinación lineal con las Ws que tenía en la hipótesis. Acuérdense que las Ws están de este lado, estas son Ws minúsculas y estas son Vs, ¿no? Entonces uso esas Ws, formo una combinación lineal y así es como defino esta función. Entonces, esta cuestión que también me había preguntado Alonso de, ¿está bien definida esta función? Sí está bien definida. ¿Por qué? Porque dado un vector, recuerden que la base está fija. Esta base, a lo mejor es importante aquí recalcar que es una base fija. Ya no la muevo, ya me quedo con esa base. Respecto a esa base, todo vector del espacio del que voy a poner como dominio determina esta lista de n escalares. Entonces están determinados esos escalares, ¿verdad? Están perfectamente determinados. Aquí, de hecho, me faltó el último escalar, porque quedamos que los usaba para definir esta combinación lineal. Entonces, quiere decir que el vector v, cualquier vector, no puede tener otra expresión más que esta en términos de los vectores de la base. Los escalares son únicos, entonces estos escalares están determinados por v y con esos escalares formo esta combinación lineal que es un elemento de w. ¿Ok? Entonces, esa sería nada más la justificación de por qué sí es una función. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Ok? Simplemente aquí está la clave, ¿verdad? Esta existencia única que está acá. Es decir, están determinados, ¿no? Los escalares están determinados. Bueno, ahí tenemos una función, nada más, pero hay que demostrar que es una transformación lineal. Entonces, t es una función, es decir, está bien definida, pero también hay que demostrar que es una transformación lineal. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer el esbozo, sería tomar, por ejemplo, para la primera propiedad, tomar, bueno, B1 y B2, o B y B', si quieren ustedes, B y B' en V. Les quiero aplicar la transformación, le quiero aplicar la transformación a la suma. Entonces, las coordenadas de V, digamos que son estas. Las coordenadas de V' son estas, las voy a poner con prima, más AN', BN. Entonces simplemente sumo y me queda que B más B', entonces al sumar esto me queda A1 más 1' más AN más N'. Perdón, me faltaron los vectores, ¿no? Estoy formando la combinación lineal. Entonces aquí es por B1 más puntos suspensivos AN más AN' por BN, ¿no? Entonces, por tanto,
por definición, aplicarle TDB. La receta es, usa esos escalares, con esos escalares formas esta combinación lineal con los Ws. La misma definición para B' es, usa esos escalares y los combinas con los, aquí me faltó el subíndice N, los combinas con los Ws, ¿sí? Y cuando yo le aplico la T a la suma, pues aquí me están dando los escalares que deben ser los únicos por medio de los cuales este vector se pone como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, por definición, esto debe ser, usa el primer escalar con W1, el segundo escalar con W2 y el último escalar con WN. ¿Y esto qué me queda precisamente? Pues es lo mismo exactamente que sumar T de V más T de V', ¿verdad? Porque cuando yo sumo esto más esto, puedo factorizar, digamos, o aplicar a la inversa la propiedad distributiva y expresar esta suma precisamente como lo que tengo aquí, ¿no? Entonces vean ustedes cómo si esta función un poco rara, ¿verdad? Un poco definida, lo raro aquí es que se define de manera indirecta, si quieren ustedes, ¿no? O digamos que tiene una receta no presentada de manera directa, sino que es los únicos escalares que utilizas para expresar a V, esos utilízalos ahora para formar la combinación lineal con los W, ¿no? O sea, es esa receta. Pero resulta que, aunque sea una receta un poco rara, sí abre sumas y también saca escalares, es decir, es transformación lineal, ¿no? Entonces ya ahí ya tendríamos la existencia, ¿no? Y lo de los sacar escalares también sucede sin problema. Entonces, y luego todavía habría que demostrar la unicidad, ¿no? Es decir, si S, vamos a decir, si S va de B en W, es tal que a cada BI lo manda a cada WI para toda I desde 1 hasta N, y V es cualquier vector, cualquiera, pues entonces uso sus coordenadas respecto a la base. Ahí están sus coordenadas, ahí están los escalares que utilizo para expresar a V en términos de los otros. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le aplico T, por definición es los mismos escalares usados para formar la combinación lineal con los WN, ¿no? O sea, hecho mano de esa receta, ¿verdad? Pero fíjense como la S manda los BIs en WIs, entonces aquí en vez de los WIs yo puedo sustituir S de BI y en vez del último WN, perdón, aquí no es S de BI, aquí ya es S de B1, más A2 por S de B2, más AN por S de BN, y como es transformación lineal, esto es lo mismo que S de A1B1 más ANBN. Vean, aquí uso que es transformación lineal, aquí no lo escribí, pero es, aquí debía de haberlo escrito, es una transformación lineal tal, ¿no? O sea, voy a demostrar la unicidad respecto a hacer transformación lineal y mandar las VIs en las WIs. Y vean ustedes cómo precisamente llegamos a que sí, para cualquier vector pasa esto, ¿no? Entonces ahí se demuestra la unicidad. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, hice la demostración para que también ajusten o recuerden o vean cómo se demuestra la existencia y luego la unicidad, ¿verdad? Y cuáles serían los argumentos que estoy utilizando. De esta manera, pues ya
no concluí, pero ahí se concluye que T es como función igual a S, ¿verdad? Porque ya lo demostramos para todo vector. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, este teorema, bueno, no, primero, si hay preguntas sobre ya acabamos, ¿no? Si hay preguntas sobre la demostración en sí, creo yo que es relativamente fácil, nada más hay que aplicar, pues, todos los pasos que hay que hacer y las definiciones, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a la demostración? No, profe. Ujú. No, no. Y el enunciado, pues es muy útil porque entonces, si ustedes quieren definir una transformación lineal, de hecho ya lo han hecho otras veces, ¿no? En ejercicios anteriores. Este teorema lo que les dice es, tú nada más fija una base, dices a dónde quieres que vayan los elementos de la base, ya eso determina, porque es existencia única, determina la transformación lineal. Entonces, ustedes cuando usen este teorema pueden decir sea T de B en W, la con artículo determinado, la transformación lineal única que manda a estos elementos de esta base en estos otros. ¿Ok? Bueno, pues entonces, eso es lo que les quería decir hoy. Y ya con eso, pues terminamos esta lista de teoremas fundamentales de la álgebra lineal, sobre lo cual, pues ya pueden trabajar todo el material de estas 3 tareas. No sé si quieren comentar algo más. No, profe. Bueno, entonces, nos vemos el próximo viernes. Pero además una pregunta. Sí, sí, Miguel. ¿El examen quedaría el viernes que viene? No, no este que viene, sino el otro. Sí, o sea, es de esta semana no, el que viene, El que de la viene, otra que viene, semana. la semana 5, porque esta es la semana 4 del trimestre. ¿Y sería el mismo horario de la clase? Sí, mismo horario. Yo les mandaría el examen, lo resuelven y me lo mandan de regreso. Ah, Sería vale. en la hora de la clase, es decir, de 10 Hasta las 2. de 12:30 a 2, sí. Ya. ¿De acuerdo? Y Posiblemente les dé media hora más. ok, ok. ¿Se puede apoyar uno en la libreta? Sí, lo único que está prohibido es que se comuniquen entre sí. Ah, ya. ¿Sí? O sea, que no copien, pero pues claro, en estas circunstancias, pues, posiblemente para que sea más efectivo el examen, también anule las clases, es decir, que no puedan consultar la clase, ¿no? O sea, ustedes pueden tener sus apuntes y todo, pero los videos sí los voy a la hora del examen los voy a bloquear, ¿no? Para que Ok, no ok. no tengan todavía esa ayuda. Entonces, digamos, para establecer las reglas, eso es todo, ¿no? Que no van a poder consultar las clases, aunque tengan ustedes sus apuntes y libros, pues sí, eso ni modo que se los prohíba, pues ahí los tienen a la mano. Y que no se copien entre ustedes, ¿no? De hecho, pues Ok. eso es evidente. Nada más sería eso. Ujú. Muchas gracias. Por nada. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien.